amigos? Como siempre estamos con ustedes en Acontecer Agropecuario en el 35.1, el canal de la televisión de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para nosotros en la universidad, que es la sanidad acuícola. Para ello nos acompaña el profesor investigador, maestro Serapio López Jiménez. Maestro, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación que me hicieron. El maestro Serapio es profesor de la División Académica de Ciencias Agropecuarias desde hace muchos años y es uno de los encargados del trabajo dentro de la carrera de ingenieros en acuacultura, de dar algunas de las materias relacionadas con la formación de los estudiantes que estudian esta especialidad. Maestro, bueno, pues vamos a hacer una charla relacionada con la acuacultura, en este caso concreto de la sanidad acuícola. Pues podemos empezar preguntándole qué cosa es la sanidad acuícola. Bueno, la sanidad acuícola es el estudio de las enfermedades de los organismos acuáticos e incluye desde los organismos acuáticos de tipo silvestre, cultivados, incluyendo también los de ornato. Incluye esta parte de la sanidad acuícola la prevención, el diagnóstico y el control de las enfermedades. Si estamos comprendiendo bien, este control de las enfermedades implica que se tengan seguramente métodos para la prevención o combatir estas enfermedades. ¿Nos podías comentar algo al respecto? Bueno, esta parte es muy importante, la sanidad acuícola en el cultivo de los organismos acuáticos, porque siguiendo todos estos métodos de prevención, podemos evitar la presencia de patógenos, de problemas que nos puedan ocasionar enfermedades y con la consiguiente pérdida económica que nos ocasionan. Sí, esto es quizás como igual lo que se menciona con las enfermedades humanas, ¿no? Se trata de prevenir con la intención de evitar pérdidas o costos en este caso a nivel empresarial o incluso a nivel de investigación. ¿Podríamos, o hay mecanismo, cómo pueden identificarse estos problemas de sanidad en los organismos? Bueno, primeramente quisiera enfocarme un poco más a la cuestión de la prevención. Esto es muy importante, el poder establecer todos estos mecanismos para evitar la aparición de estas enfermedades y la consiguiente pérdida de los organismos mediante métodos como es la higiene. La higiene es muy importante, entonces hay que enfocarse en relación a la higiene tanto del personal como de las instalaciones, de tal forma que los organismos estén en las mejores condiciones de cultivo, ¿no? Y con esto evitar el que se nos presenten estos problemas. Entiendo por lo que dice que al igual que en los demás organismos vivos, llamemos de plantas y animales mayores, bovinos o terrestres como también se le llama, en la acuacultura también hay que tener ese cuidado en los laboratorios, en los estanques, en el personal. ¿Esto está normado? ¿Hay algún criterio que regule cómo debe de estar una persona en un laboratorio o unos estanques? Hay ciertos lineamientos que deben de seguirse y en el caso, por ejemplo, de los estanques, de las tinas o de cualquier tipo de estructura que se utiliza en el cultivo, deben de estar lavados y desinfectados. Si en determinado momento se utiliza una red de cuchara, por ejemplo, en una tina, primero debe de ser desinfectado antes de meterse a otra tina, o si se mete a un estanque, primero debe desinfectarse, lavarse y desinfectarse antes de utilizarse en otro estanque. Sí, para los amigos que nos escuchan, seguramente para los técnicos en la acuacultura o los productores que se dedican a esta actividad, pues es muy familiar lo que usted está hablando. Cuando hablamos de organismos vivos o de la sanidad acuícola, nos referimos a qué especie en particular. ¿Estamos hablando de agua dulce y agua salada indistintamente o podríamos enfocarlo
algunas de estas áreas en... Estamos hablando indistintamente y todas estas medidas se establecen tanto para organismos de agua dulce como de agua salada y puede ser desde peces hasta crustáceos y moluscos. Las granjas camaroneras han sufrido grandes pérdidas por la presencia de enfermedades virales. Entonces esas enfermedades virales han sido introducidas a México por el traslado que se hace de organismos de otros países hacia el nuestro, sin que se sigan todas las medidas sanitarias, como es la expedición de certificados sanitarios que nos aseguren que esos lotes no llevan organismos patógenos. O sea, a pesar de que existen las instituciones encargadas de estas cuestiones, incluso a nivel de aduanas, a nivel de aeropuertos, es inevitable que se nos cuelen algunos organismos enfermos. Sí, eso también está en relación a qué tan capacitada está el personal que trabaja para asegurar estos lotes, ¿no? Que deben de ser inspeccionados y sometidos, si en el caso de compra de lotes de peces o de crustáceos como el camarón, cuando llegan al lugar en donde se van a cultivar, ellos deben de ver que tengan los certificados sanitarios y además someterlos a cuarentena para asegurarnos que no estamos metiendo organismos enfermos. Interesante lo que nos comenta maestro Serapio, porque creo que es una de las actividades centrales en nuestros estados. Seguiremos platicando al respecto con el profesor Serapio después de unos breves promocionales. Continúen en Acontecer Agropecuario. Principalmente pues el agua tiene que estar muy limpia. Un filtro es importantísimo en el acuario, circulación continua de agua, cambios de agua continuos y limpieza del acuario es muy importante. Y también el cuidado del alimento. El alimento también afecta mucho en el agua, porque si un alimento es de baja calidad, puede afectar también en el agua, porque la ensucia. La sanidad acuícola es el estudio de las enfermedades de los organismos acuáticos de tipo silvestre, cultivados, incluyendo también los de ornato. Incluye esta parte de la sanidad acuícola la prevención, el diagnóstico y el control de las enfermedades. Hola amigos, seguimos en Acontecer Agropecuario, el canal 35.1 de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Esta ocasión estamos hablando con el maestro Serapio López Jiménez y estamos hablando de sanidad acuícola. Maestro Serapio, hablábamos de los mecanismos para regular que se eviten estas enfermedades, ¿no? ¿Y qué mecanismos hay o qué regulaciones hay a nivel del Estado, de la Federación y de los municipios para evitar las enfermedades acuáticas? Bueno, dentro de las regulaciones que se han establecido, en cada estado debe de haber un comité estatal de sanidad acuícola. Esta institución está financiado por recursos del gobierno federal, estatal y también por parte de las asociaciones de productores que hay. O sea, oficialmente tenemos un organismo que se encargan de regular esto. Al final del día sabemos que detrás hay personas humanas, técnicos. ¿Se están cumpliendo? O sea, no sé si nos podría dar algún dato, qué tan grave es la cuestión de enfermedades de estos organismos acuáticos en el estado. Bueno, mientras no se tenga el suficiente personal que además de todo esté capacitado, pues es muy difícil el poder atender al 100% todos los lugares que cultivan organismos acuáticos. Entonces hay granjas, hay unidades de producción, unas muy grandes, otras más pequeñas, pero estos comités tienen que atender todos estos aspectos de la sanidad acuícola. Entonces el personal no es
no es suficiente. Pero de entrada se tiene el padrón de las instituciones que están encargadas de esto o de las empresas que tienen esta actividad. Sí, hay una lista, ¿no? de la cantidad de granjas y unidades de producción que hay a nivel estatal, la superficie que tienen, qué especies son las que están produciendo. Principalmente, ¿qué es? ¿Tilapia? Principalmente tilapia, aunque hay algunas que cultivan, por ejemplo, peje lagarto. No son una gran cantidad, pero sí existen ya algunas que están cultivando el peje lagarto. Y en algunos casos se está haciendo también cultivo de la tenguayaca. Y existen en el estado unas granjas que se dedican al cultivo de tortugas acuáticas de agua dulce. Y también tenemos una granja a nivel estatal que se dedica al cultivo del cocodrilo. Yo quisiera preguntarle, por ejemplo, al final del día, tener enfermedades en las actividades agropecuarias, en el caso que nos ocupas en la acuacultura, entiendo yo que puede haber un problema al público, ¿no? de salud pública. Esto pues hay que atenderlo, entiendo yo. Nos gustaría que nos comentara un poco de eso, pero si las enfermedades también son recurrentes en los de ornatos, ahí se me antoja pensar que no debería haber mucho problema porque finalmente no va a haber consumo. Sin embargo, debe haber también un control. El comercio que se hace con respecto a los organismos de ornato, organismos acuáticos de ornato, no está muy bien regulado, de tal forma que hay productores que compran lotes de peces, por ejemplo, a Mérida, o los traen de la Ciudad de México y no pasan por ninguna revisión. Y el riesgo que se corre es que estos organismos puedan ser liberados al ambiente natural, ¿no? Ese es un gran riesgo. Se ha sabido de un parásito que puede afectar al hombre, como es el caso del natostoma. Entonces se debe de tener mucho cuidado con eso porque puede haber diseminación. Aunque aquí en el estado lo tenemos restringido prácticamente para la cuenca del Usumacinta, el traslado que hay de organismos de un municipio a otro debe de también ser regulado, ¿no? Y eso lo debería de hacer el Comité Estatal de Sanidad Acuícola. Qué interesante. No sé si nos dé tiempo en este bloque, pero por ahí me platicaba, si pudiéramos hacer el preámbulo, de alguna de estas enfermedades de algún organismo que estamos platicando, que llega a hospedarse en el ser humano a nivel de piel y que se traslada en el cuerpo a tal suerte que puede llegar a organismos trascendentales, como puede ser la vista, me comentaba. Sí, el único caso que tenemos registrado para el estado de Tabasco es de una persona del sexo femenino que se le encontró una larva en el ojo izquierdo y esta larva fue extraída mediante una operación y es el único caso que se conoce aquí en el estado. Y que quedó bien esta persona, pero puede perder la vista incluso si no se atiende. Bueno, tuvo una disminución de la agudeza visual. De todos modos trajo pues una consecuencia el hecho de que esta larva se haya alojado en el ojo. Pues fíjense, amigos, compañeros productores, estudiantes, de la importancia que tiene la sanidad acuícola. Hablando con el maestro Serapio, bueno, nos da luz y nos prevé de que es necesario la sanidad acuícola en los organismos que entran al estado y del manejo. Por eso es que el programa se hace interesante y seguiremos platicando del tema en el siguiente bloque si continúan con nosotros en Acontecer Agropecuario. Hay enfermedades que nosotros generamos por no limpiar bien la pecera, como por ejemplo pudredumbre de aletas. Eso te indica que el agua está sucia y obviamente se les empiezan a deteriorar las aletas, ¿no? Y otro es la
hidropesia, que es que se tapa se tapa el pez en el intestino y tienen problemas de la vejiga natatoria. Puede ser el itch, por ejemplo. El itch es un hongo que le aparece a los peces, son unos puntitos blancos. Otro, por ejemplo, podría ser nube. Las nubes pues le aparecen en los ojos, igual es un hongo. Los japoneses algunas veces que les salen pulgas de agua. Entonces, son pequeñas como pececitos chiquitos que se le incrustan en el cuerpo del pez, como si fueran garrapatas. Se ha sabido de un parásito que puede afectar al hombre, como es el caso del natostoma. Sí. Entonces se debe de tener mucho cuidado con eso porque puede haber diseminación. Aunque aquí en el estado lo tenemos restringido, el traslado que hay de organismos de un municipio a otro debe de también ser regulado, ¿no? Qué bueno que sigue en Acontecer Agropecuario. Recuerde, estamos en el canal de la UJAT, el 35.1. El día de hoy estamos hablando sobre sanidad acuícola y nos acompaña el maestro Serapio López Jiménez. Maestro, hablábamos de las enfermedades acuícolas, nos hablaba de las cuestiones que hay de regulación en el país y en Tabasco. A nivel internacional, ¿nos puede comentar algo respecto a estas regulaciones sanitarias? Bueno, a nivel internacional existe la Organización Mundial de Sanidad Animal. En esta institución que se ubica en París, Francia, allí se ha establecido un código sanitario de los organismos acuáticos. Incluye una lista de enfermedades, las cuales son, digamos, de notificación obligatoria, están dentro de la lista de enfermedades certificables. O sea que para el traslado de organismos importados deben de llevar ese certificado sanitario que está señalando que estas enfermedades no se encuentran en esos lotes de organismos acuáticos que se están trasladando de un país a otro. Ya que estamos en el tema internacional, maestro Serapio, nuestros vecinos, los Estados Unidos, ellos también regulan casi toda la actividad agropecuaria a través de la FDA. Nosotros en el país pues tenemos la secretaría correspondiente, la SAGARPA, ¿no?, que también regula esto en los puertos, en aduanas, en los aeropuertos. ¿Podríamos citar cuáles son algunos de estos tipos de enfermedades que hay clasificadas en algunos de estos organismos internacionales y que coinciden con las del país? Principalmente vamos a tener aquí en estas regulaciones principalmente enfermedades virales. Enfermedades virales en el camarón, por ejemplo, como la enfermedad de la mancha blanca, el cabeza amarilla, el síndrome de Taura, son de las más importantes y que han ocasionado cuando se presentan grandes mortalidades, de tal forma que han causado en estados como Sonora y Sinaloa el desplome de la industria camaronícola, causando pérdidas muy altas, ¿no? Se puede, seguramente, al nivel de ustedes que están en el área de los productores, las pueden identificar, quizás por la sintomatología, pero a nivel de consumidor no creo que sea tan fácil, o no sé cuál es su opinión, y si se consumen algunos de esta especie, por ejemplo camarón, ¿puede tener algún problema de salud? Bueno, los signos que desarrolla la enfermedad en el camarón pues son muy notorios y de hecho prácticamente lo rechazan, pues no es un aspecto muy bueno, ¿no? Entonces se ve es muy notorio, pues. Aparte muy macerado o con manchas. Físicamente, además debe tener algún olor fétido también, pudiera ser. Pues un olor extraño, ¿no? Estaríamos hablando, o cuáles serían los patógenos más comunes en estos organismos acuáticos. Ya había mencionado los virus,
pero también tenemos enfermedades bacterianas, enfermedades por hongos y enfermedades parasitarias. Sin embargo, no, que yo recuerde, como consumidor estoy hablando, no se oye de manera cotidiana de estas enfermedades en los organismos acuáticos, en camarón principalmente, o al menos que yo no me haya enterado, pero no se difunden, pues. Lo que pasa es que hay ocasiones en que en las granjas camaroneras o en granjas acuícolas en general, cuando ocurre una mortalidad, no quieren verse perjudicados y no reportan. Entonces ese es un problema de que ellos tendrían la obligación de hacer el reporte para que no vuelvan a presentarse estos problemas, ¿no? De los patógenos que nos citó, ¿cuáles serían los más recurrentes que estén generando alta mortalidad o altas pérdidas en las granjas? En las granjas camaroneras serían estos virus que ya he señalado. En las granjas de peces de agua dulce hay un protozoario, un organismo unicelular, que cuando se desarrolla puede causar la mortalidad de todos los peces que estén en un estanque o en una tina. Hay que sacar todos los organismos muertos y enterrarlos o incinerarlos, ¿sí? Si se entierran, hay que ponerles cal encima y luego volver a poner la tierra. ¿Para nada es recomendable hacerles algún proceso para convertir harina, estas cosas? No es conveniente. ¿Existe la infraestructura para poder hacer estos diagnósticos en el país, en el estado? En el país existen laboratorios regionales de diagnóstico de enfermedades de organismos acuáticos. Aquí en el estado no tenemos ninguno. Entonces, cuando hay problemas en alguna granja, el comité se encarga de llevar muestras a los laboratorios regionales. Hay algunas muestras que las manda a Mazatlán, por ejemplo, a un centro de investigación. En Mérida, por ejemplo, al Cinvestav. Entonces, y hay otras muestras que envía al Instituto Tecnológico de Boca del Río, Veracruz. Pues qué interesante, profesor. Seguramente parte de lo que nos ha platicado usted como profesor en la universidad, de nuestra carrera de acuacultura, seguramente se ven. Y bueno, creo que van a haber otras oportunidades de que nos reunamos. A ustedes, amigos, estén pendientes de esta área de la acuacultura en la universidad y les esperamos en el siguiente acontecer agropecuario, no sin antes darles las gracias al profesor Serapio López Jiménez por habernos acompañado en esta oportunidad. Hasta la próxima.